encuentren todos bien. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Sebastián. Sí, Fernando. A ver, un segundito. Sí, cuando digas, comienzo para la grabación. Ya está grabando. Listo, bueno. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, primero anunciando o informándoles de que en el aula virtual de la materia, donde entraron ustedes acá ahora al Zoom, están ya las indicaciones para el parcial que vamos a tomar el próximo 10 de mayo. Así que bueno, igual yo voy a mandar un mensaje general para informar de esta circunstancia, pero bueno, ustedes ya pueden ir leyendo y viendo de qué se trata. También pueden ir haciendo, si desean, consultas respecto a esa metodología o a lo que vamos a realizar. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces o a continuar con lo que estábamos estudiando desde el punto de vista de la teoría y que ustedes vieron en la práctica ya o en una clase práctica, o por lo menos una parte del jueves pasado. Y básicamente, bueno, como siempre, vamos a compartir. A ver, ustedes me permiten, voy a compartir una pantalla, algo que ya ustedes vieron, pero es para retomar. Es para retomar, digamos, bueno, ¿ustedes la ven ahí, la pantalla? Un segundo. Sí, se ve. Bueno, y ahora se ve un poquito mejor. Bueno, nosotros lo que habíamos alcanzado, en definitiva, es a la segunda condición de equilibrio que estábamos hablando. Recuerdan, la primera que habíamos visto era el ahorro igual a la inversión, y la segunda expresión de condición de equilibrio es la expresión analítica que se transforma en esta curva que habíamos denominado IS. Vamos a prestar un poquito de atención a esta curva. En esta curva, lo que tenemos en el eje de las ordenadas es la tasa de interés, y en el eje de las abscisas el ingreso o renta de equilibrio o producción de equilibrio, como ustedes, cualquiera de esas denominaciones está correcta. Y vemos que aparece o se surge, y habíamos visto cómo era que surgía, la curva IS con pendiente negativa. La curva IS nos dice todas las combinaciones entre la tasa de interés y el ingreso en las cuales el mercado de bienes está en equilibrio. En pocas palabras, cada punto que vemos sobre la curva IS es un punto de equilibrio en donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. La tasa de interés todavía no sabemos de dónde proviene. Por ahora lo vamos a dejar así, pero en principio no tenemos mucha idea de qué y cómo aparece acá la tasa de interés. Pero ya pronto van a entender de dónde aparece esta tasa de interés. La producción de equilibrio no es ni más ni menos que el resultado, en todo caso, de esta expresión analítica. Y como ven, en definitiva, ante cambios que se puedan producir en la tasa de interés o, por supuesto, en el gasto autónomo, incluso que se pudieran aparecer en estos parámetros como B minúscula y C, provocan una modificación en el ingreso, y esta modificación en el ingreso obviamente que se ve reflejada en algún punto de la curva IS. Ahora bien, ¿qué es lo que nos importa? Nosotros llegamos a esta expresión analítica, haciendo la deducción del modelo, solamente con las familias y con las empresas. Habíamos dicho que era necesaria la incorporación dentro de la función inversión de las empresas a la tasa de interés, porque era lo único, o era lo que nos permitía, en todo caso, alcanzar a esta expresión, y que esta expresión es la expresión formal de lo que resulta en esta curva gráfica.
Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Esto ya lo habíamos visto. Vamos a ver ahora una cuestión. La curva IS puede tener desplazamientos. Obviamente que puede tener desplazamientos. Los desplazamientos serán de dos tipos. Ya vamos a verlo. En este sentido, quiero decir que puede ser de dos tipos. Primero, que se pueden producir por dos situaciones. Una por un cambio en la tasa de interés, que es lo primero que vamos a ver, pero también se puede producir por un cambio en la demanda agregada en la cruz keynesiana. Vamos a ver que los resultados o el efecto son diferentes. Entonces tenemos que prestar mucha atención a esto, a cuándo se produce algún cambio, sea en la tasa de interés o se produzca en la demanda agregada, para poder determinar cuál es el efecto que se produce sobre la curva IS. Vamos a ver. Vamos primero a ver un cambio en la tasa de interés. Acá tenemos una curva de inversión. ¿Por qué ponemos la curva de inversión? Bueno, porque habíamos dicho de que la tasa de interés aparecía en la función de inversión. Por lo tanto, lo primero que hacemos o tenemos en cuenta es la curva de inversión para poder ver qué es lo que ocurre cuando se produce un cambio en la tasa de interés. Entonces, en el gráfico 1 tenemos la curva de inversión. En el gráfico 2 tenemos la cruz keynesiana. Y en el gráfico 3, abajo de la cruz keynesiana, tenemos a la curva IS, o el gráfico de la curva IS. Vamos a suponer que la tasa de interés se encuentra en I sub 0, lo cual determinaría este I sub 0 un determinado nivel de inversión, que es I, digamos, mayúscula de inversión sub 0. Este nivel de inversión y a esta tasa de interés, sabemos que le va a corresponder un determinado punto, que no va a ser ni más ni menos que un punto en el cual va a determinar a una producción de equilibrio, que es I sub 0, que es este, que a su vez sabemos que este punto de equilibrio sobre la curva IS corresponde a un punto en donde se encuentra que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, representada por la cruz keynesiana. Entonces tenemos esta curva de demanda agregada que cruza a la bisectriz de 45 grados, que determina que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Ahora lo miramos al revés. Esta curva, o este punto de equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada, sabemos que determina, por supuesto, la producción de equilibrio. Esta producción de equilibrio, como sabemos, es un punto sobre la curva IS que combina con una determinada tasa de interés que necesariamente va a ser la tasa de interés que determina el nivel de inversión que tiene la economía. Entonces resulta claro que mirándolo partiendo desde la inversión o partiendo de la demanda agregada, resulta clara la relación lógica que aparece entre todas las variables y los gráficos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Habíamos dicho, y esto tiene que resultar siempre claro, que en este modelo y en el mercado de bienes que estamos viendo, de bienes y servicios, o modelo IS o curva IS, etc., la variable exógena, o sea, la que viene de afuera del modelo, por excelencia, es la tasa de interés. Esta tasa de interés es la variable exógena. Por lo tanto, lo que nos vamos a plantear ahora es qué pasa cuando se produce una modificación en la tasa de interés. Bueno, cuando se produce una modificación en la tasa de interés, está claro que va a afectar a la inversión, está claro que va a modificar también a la demanda agregada y va a provocar un nuevo punto de equilibrio entre la oferta agregada y demanda agregada, y está claro también, obviamente, que al determinarse una nueva producción de equilibrio,
aparecerá un nuevo punto sobre la curva IS. Pero este es el tema que ustedes tienen que tener en cuenta. Que lo que va a aparecer es un nuevo punto sobre la curva IS. Entonces vamos a hacer el ejercicio de pensar de que por algún motivo, todavía no sabemos por qué, cuando estudiemos teoría monetaria ya vamos a ver de dónde viene la tasa de interés y vamos a saber por qué se puede producir lo que vamos a decir que se produce ahora, y es que aumenta la tasa de interés. Entonces vamos a suponer que se produce un aumento de la tasa de interés. Al producirse un aumento en la tasa de interés, como sabemos que hay una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión, lo que va a provocar es una disminución en la inversión. Por lo tanto, cae de I inversión sub 0 a I inversión sub 1 en este punto. Cuando cae la inversión, necesariamente va a provocar un desplazamiento en la curva de demanda agregada, porque ahora lo que va a haber es que el gasto autónomo será menor y por lo tanto lo que va a producirse es una caída de la ordenada al origen, evidentemente por una baja en la que se va a producir en la demanda agregada, y la curva de demanda agregada va a disminuir trasladándose al punto donde se va a fijar la nueva ordenada al origen. Esta curva de demanda agregada que ahora se trasladó hacia abajo determina una nueva producción de equilibrio que, como ustedes ven, es I sub 1, de I sub 0, ingreso de equilibrio baja o se desplaza hacia I sub 1. Y al mismo tiempo, lo que va a ocurrir es que al desplazarse a I sub 1, esta disminución del ingreso va a generar un nuevo punto en la curva IS que va a estar más arriba, por supuesto, sobre la curva, con este nivel de ingreso mucho menor. Tienen que prestar atención a dos cosas acá. La primera de todas, la primera cuestión. Fíjense que una disminución, quizás acá tampoco se ve demasiado por las escalas, pero no importa, he tratado de mostrarlo de alguna manera. Fíjense que la disminución, perdón, el aumento en la tasa de interés que provoca una disminución de la inversión, se ve magnificado en la caída del ingreso, tanto como se muestra en la cruz keynesiana, de I sub 0 a I sub 1, como en la curva IS, por supuesto, I sub 0 a I sub 1, por el efecto contrario, en este caso del multiplicador. O sea, el multiplicador, y esto es que hay que tenerlo muy, muy en claro, actúa expandiendo o contrayendo significativamente la producción de equilibrio o la riqueza o el producto, la renta nacional o como lo querramos llamar. Entonces, una caída de la inversión como causa del multiplicador provoca una caída mayor de la producción de equilibrio o del producto, podríamos decirlo. De la misma manera que si fuera al revés, si hubiésemos dicho que acá lo que bajaba era la tasa de interés, por ejemplo, podemos hacer el ejercicio inverso, vemos que baja la tasa de interés, vemos que aumenta la inversión, vemos que la demanda agregada se expande hacia arriba, el original sube para arriba, y el nuevo punto de equilibrio sobre la demanda agregada será un punto más a la derecha y por supuesto va a aumentar el ingreso de equilibrio. Pero lo que quiero decirles entonces es que el multiplicador es fundamental aquí para determinar la nueva producción de equilibrio. El multiplicador provoca, ya sea en más o en menos, como en este caso del gráfico, un efecto mayor del que se produce puramente por un cambio, por ejemplo, en la inversión. La segunda cuestión que tienen que tener en cuenta, porque esto también es lo que lo caracteriza a este tipo de
de situaciones, este tipo de movimiento, que ahora la vamos a ver la conclusión, es que, y esto es como una regla mnemotécnica, que ustedes lo tienen que tener bien presente, todo desplazamiento de la tasa de interés, como variable exógena, acá en el modelo IS que estamos viendo, todo desplazamiento de la tasa de interés, ya sea porque la tasa de interés sube, como en este caso, o porque la tasa de interés baja, porque como lo dijimos recién, rápidamente, ¿qué es lo que pasaba? Todo desplazamiento de la tasa de interés, subiendo o baja, provoca desplazamiento sobre la misma curva IS. Provoca desplazamiento sobre la misma curva IS. Y esto está asociado en términos de lo que hemos aprendido antes, de cuando vimos de que cómo construíamos la curva IS. En esa oportunidad habíamos dicho que la tasa de interés bajaba, subía la demanda agregada, se provocaba un mayor, bueno, lo que habíamos explicado antes, un mayor ingreso, y habíamos encontrado un punto mayor en el plano, lo habíamos unido y habíamos determinado la curva IS. Eso mismo es lo que ocurre ahora después, una vez que ya tenemos la curva IS y vemos cualquier desplazamiento que se produce en la tasa de interés, provoca, cualquier movimiento en la tasa de interés, para mejor decir, provoca desplazamiento sobre la misma curva IS. La conclusión, en este caso, sube la tasa de interés, baja la inversión, baja la demanda agregada, baja el ingreso, pero baja ante un desplazamiento sobre la misma curva IS. Y lo que les agrego es que esta caída del ingreso que vemos acá va a ser mucho mayor que la baja que se ha producido originalmente en la inversión. ¿Por qué va a ser mayor la caída del ingreso que la baja original en la inversión? Por el efecto del multiplicador. El multiplicador afecta positivamente como negativamente. ¿Alguna pregunta, chicos, en esta diapositiva? No se entendió, profe. Bueno. Veamos entonces ahora la segunda de las cuestiones. Ante no ahora un desplazamiento o una modificación en la tasa de interés, sino ante una modificación en la demanda agregada. Déjenme ubicarme que no me acuerdo cómo era. Ya vi. Bueno, tenemos los mismos gráficos. Acá tenemos el gráfico 1 con la inversión, el gráfico 2 la cruz keynesiana y el gráfico 3 tenemos el gráfico de la curva IS. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos son los datos de la tasa de interés y la inversión. A una determinada tasa de interés y sub 0 le corresponde un determinado nivel de inversión, como vemos. Tenemos la cruz keynesiana, que a este determinado nivel de tasa de interés le corresponde o existirá una determinada ordenada al origen que determina esta curva de demanda agregada, y que al cruzar con la bisectriz va a provocar, por supuesto, o va a generar o vamos a obtener a la producción de equilibrio. Esta producción de equilibrio la extendemos hacia el gráfico de la IS y lo que vamos a encontrar entonces es en este punto, a esta tasa de interés, este punto que vemos acá, de la curva IS. Pero ahora vamos a suponer que la tasa de interés no se mueve y lo que se provoca es un desplazamiento de la curva de demanda agregada. Ahora, ¿por qué se puede producir un desplazamiento de la curva de demanda agregada? Bueno, primero no voy en demasiado detalle porque esto lo vamos a ver bien o con más detalle cuando estudiemos políticas económicas. De todas maneras, lo que ustedes ya a esta altura tienen que saber es que
los gobiernos realizan lo que llamábamos políticas económicas. Esas políticas económicas pueden, o afectan, mejor dicho, a la demanda agregada, tanto en aumentos de la demanda agregada, por ejemplo, como hemos visto, ya sabemos de que, por ejemplo, aumenta el gasto del gobierno, y como el gasto del gobierno es un componente de la demanda agregada, nos va a provocar un aumento en la demanda agregada. También el gobierno, y siguiendo con esta línea del gasto del gobierno, puede provocar una disminución en la demanda agregada, por ejemplo, reduciendo el gasto del gobierno. Y por lo tanto reducirá la demanda agregada, obviamente. Pero también podría ser porque aumenta exógenamente la inversión. Puede aumentar por muchos motivos la inversión de manera exógena, no por un efecto directo de la tasa de interés, sino por algún otro motivo. No sé, podemos pensar en expectativas favorables, podemos pensar en situación internacional también favorable, situaciones del mercado, etcétera, etcétera, que puedan provocar un aumento de la inversión. Por lo tanto, ahora vamos a suponer de que se produce un aumento en algún componente, puede ser, ya les digo, o el consumo de las familias. Aumentó el consumo de las familias, no sabemos todavía muy bien por qué podría aumentar, ya vamos a ver cuando veamos políticas, etcétera, etcétera, pero puede aumentar el consumo de las familias y provoca un aumento en la demanda agregada. Por lo tanto, si se provoca un aumento en la demanda agregada, cualquiera sea la causa, ya sea por una política del gobierno o porque algún componente de la demanda agregada aumenta de manera exógena, va a producirse un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia arriba. Vamos a tener una nueva ordenada al origen, y este desplazamiento y una nueva curva de demanda agregada que se trasladó hacia arriba y a la derecha, generando un nuevo punto de equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada que determina una nueva producción de equilibrio. Cuando se produce este movimiento, en principio, no hay ninguna razón económica, en principio, para que se produzca un movimiento en la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés permanece constante. Si a este nivel de ingreso o producción de equilibrio teníamos este punto donde determinábamos este mismo ingreso en la curva IS, ahora, ante un desplazamiento de la demanda agregada hacia arriba que provoca un nuevo punto de equilibrio en I sub 1, o sea, una producción de equilibrio nueva y mayor, a la misma tasa de interés el punto se produce y ocurre acá. No sé si lo vieron, porque acá tengo un problemita con esto. Se produce en este punto. Ahora, por lo tanto, ¿qué es lo que pasó con la curva IS? La curva IS, que era esta que teníamos acá, ahora se desplazó hacia arriba y hacia la derecha, se trasladó arriba y hacia la derecha, hasta alcanzar el nuevo punto del ingreso. Por lo tanto, a esta tasa de interés igual que no se modifica, porque no hay motivo para que se modifique, le corresponde este nuevo punto en una nueva curva IS. En la anterior lo que habíamos visto era que desplazamientos o cambios en la tasa de interés provocaba desplazamientos sobre el mismo, o puntos nuevos y desplazamientos de puntos sobre la misma curva IS. Pero ahora vemos que ante desplazamientos o cambios en la demanda agregada, manteniéndose constante la tasa de interés, lo que se provoca es una nueva curva IS, con nuevos puntos de equilibrio, con nuevas combinaciones entre tasa de interés y producción de equilibrio. Y esto es muy, pero muy importante porque como ustedes habrán visto, ya pueden notar, y es lógico verlo, ¿no?, que cuando se producen estos cambios en la tasa de interés y se producen estos cambios o desplazamientos sobre los mismos puntos de la curva IS, bueno, estos desplazamientos
provocarán aumentos o disminuciones, como vimos anteriormente, un poco menores que si se produce un desplazamiento directamente sobre la curva de demanda agregada. Entonces, conclusión de esta relación. Un aumento de la demanda agregada, que puede venir, como les dije, por una política económica, ya vamos a estudiarlo eso, o puede venir por un aumento de algún componente de la demanda agregada, provoca un aumento de la producción, obviamente, a esta producción de equilibrio, que genera un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha, generándose, por supuesto, sobre la curva IS, un nuevo punto sobre la nueva curva IS, este nuevo punto que genera o que provoca o verifica un mayor ingreso. En toda esta secuencia, lo que vemos entonces en las dos que vimos, vemos los dos casos en los cuales se puede producir cambios en la curva IS. Es decir, que se producen cambios en la curva IS no es ni más ni menos que decir que se producen cambios en la producción de equilibrio. Este es el centro de toda la atención que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, los cambios en la curva IS son cambios que se producen en la producción de equilibrio o en la renta de equilibrio o ustedes quieren en un ex-post en el Producto Bruto Interno del país. Y, por lo tanto, tenemos que saber que cuando se produce por causas exógenas, o sea, por una modificación en la tasa de interés, los desplazamientos van a ser sobre la misma curva, pero cuando se produce por un aumento de la demanda agregada, que también va a ser por una causa exógena, cualquier componente de la demanda agregada que aumente va a ser por una causa exógena, determinará un movimiento de la curva IS, desplazándola y creando un nuevo curva IS, en este caso, hacia la derecha y con un ingreso de equilibrio mayor. Bueno, acá vamos a poner un altito. ¿Hasta acá estamos claramente qué es lo que estamos diciendo? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta que hacer? ¿Alguna consulta? Bueno, suponemos de que entienda. Bueno, acá hemos llegado a un punto en el cual debemos pegar un salto cualitativo. ¿Qué significa este salto cualitativo? Significa de que ahora tenemos que incorporar a nuestra ecuación de demanda agregada al gobierno o al sector público, o como querramos identificarlo. Incorporar al sector público desde el punto de vista de la teoría implica varios cambios, que es lo que vamos a estudiar ahora. Porque hasta este momento, al determinar los puntos de equilibrio sobre la curva IS solamente con los componentes del consumo de las familias y la inversión de las empresas, obviamente que de alguna manera resulta bastante sencillo, digamos así, todo el entramado metodológico para realizarlo, o teórico para realizarlo, porque es bastante directa la cuestión. O sea, sabemos que el consumo depende del ingreso, sabemos que existe un consumo autónomo, y otra parte que, por supuesto, depende del ingreso, o sea, de manera directa. También sabemos de que en la inversión también nos aparece como una inversión autónoma, independiente de todo, que siempre se producirá, y aparecerá también
otra parte que la inversión depende de la tasa de interés y nos encontramos con una nueva dificultad, pero que además nos ayuda a poder entender y a poder construir la curva IS, o sea, todo el mecanismo del equilibrio en el mercado de bienes. Entonces, de manera directa, íbamos haciendo las ecuaciones y el modelo para resolver la expresión analítica, como la conocemos, y también la curva IS. Tenemos en cuenta, o debemos tener en cuenta, que la expresión analítica, igual que el gráfico de la curva IS, ahora al ingresar o al incorporar a otros componentes, no va a haber un cambio, digamos así, en su forma. O sea, lo que vamos a ver va a ser la misma expresión analítica del ingreso en la parte formal, ¿no? El ingreso es igual al multiplicador por el gasto autónomo menos la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés por la tasa de interés. Eso nos va a permanecer siempre de la misma forma. Lo que nos va a cambiar van a ser los componentes que están dentro de esta ecuación, que van a ser el alfa, que es el multiplicador, ahí vamos a ver que nos va a cambiar. Y también nos va a cambiar, por supuesto, el gasto autónomo, porque vamos a incorporar algo nuevo. Pero además, cuando incorporamos desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista de la realidad, cuando nosotros analizamos la participación del gobierno en la actividad económica, vemos que influye, por decirlo de manera más menos dramática posible, en el comportamiento general de la economía. Y por supuesto va a influir en el comportamiento de los puntos de equilibrios en donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Y esto por qué es así? Porque el gobierno cuando interviene, y yo siempre vuelvo a lo mismo, recuerden siempre el flujo circular del ingreso, porque a partir de eso es como explicamos casi toda la macroeconomía del modelo IS, en el mercado de bienes. Porque cuando el gobierno interviene en la economía, y veíamos de que recaudaba impuestos, lo cual se los pagaban las familias principalmente y las empresas, pero resultaban muy afectadas las familias por ese pago de impuestos. Por lo tanto, el gobierno recauda impuestos, por un lado, pero fíjense ustedes que al recaudar impuestos, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, recaudar impuestos, o al cobrar los impuestos, lo que está haciendo para solventar sus propios gastos, ¿no es cierto? Porque el gobierno recauda impuestos para solventar sus gastos. Bueno, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que está provocándole a la familia? Bueno, si yo, por ejemplo, tenía un ingreso de 100 y podía disponer de 100 o 90, de acuerdo a la propensión marginal a consumir, supongamos que era 0,90 la propensión marginal a consumir, si yo tenía 90 para consumir, bueno, lo consumía esos 90. Pero suponiendo ahora de que aparece el sector gobierno o el sector público, cobrándome un impuesto, por ejemplo, del 10%, son 10% de mis 100, que son 10 pesos, que van a parar a las arcas del gobierno, le entran al gobierno, como ya sabemos, ¿para qué? Para pagar sus gastos, pero al mismo tiempo, a mí, ¿qué es lo que me está provocando? Que ya no voy a tener de 100 pesos, que gano 90 por mi proporción marginal a consumir para consumirlo, sino que voy a tener de 100 pesos, voy a tener 90 ya de entrada que me quitó el gobierno, o por lo menos que yo pagué al gobierno como impuesto, como una imposición. Entonces ya la propensión marginal de 0,90 no va a ser sobre los 100, sino va a ser sobre 90. Por lo tanto, mi consumo, ¿qué le ocurrió? Y mi consumo se vio detraído o contraído. Pero al mismo tiempo, vamos a ver, y esto lo vamos a ver todo, ahora es una simple explicación rápida, pero después lo vamos a ver en el modelo, pero al mismo tiempo lo que ocurre es que
el gobierno recibió esos 10 pesos de impuestos que yo pagué, para el gobierno es un ingreso, y el gobierno, perdón, termino con la idea anterior, entonces yo retraigo en un 10% mi consumo. Por lo tanto, en la demanda agregada del país, la variable consumo se va a ver disminuida en un 10%. Pero para el gobierno, cuando yo le pague los 10 pesos de impuestos, para él es un ingreso, para el gobierno es un ingreso, que va a provocar o que va a hacerlo o que lo va a afectar a los gastos que tiene. Y por lo tanto, al mismo tiempo, va a aumentar los gastos o va a gastar esos 10 pesos míos de impuestos. ¿Y qué es lo que va a pasar en la demanda agregada? Pues que va a aumentar la demanda agregada. Entonces, el gobierno, cuando está interviniendo en la economía, lo que provoca es permanentemente, constantemente, modificaciones en la demanda agregada. Provoca disminuciones por el lado de las familias, porque le detrae, y aumentos por el lado de su propia actividad, porque el gasto del gobierno, como sabemos, aumenta la demanda agregada. Bueno, todo esto es lo que vamos a ver ahora. Antes de entrar específicamente en estas consideraciones desde el punto de vista formal, analítico y de la parte gráfica de la incorporación del sector gobierno en la economía, vamos a detenernos esta clase en instrumento, digamos así, contable, con el cual medimos, o el gobierno, mejor dicho, mide estos ingresos y estos gastos que acabo yo de mencionarles. Entonces, nos vamos a detener ahora, básicamente, en analizar ese instrumento contable que se denomina presupuesto y que los gobiernos, y voy a compartir ya, y en el que los gobiernos presentan a la sociedad. Bueno, veamos ahora qué es lo que pasa. Primera cuestión, vamos a incorporar entonces como tema al sector público. Desde el punto de vista de la bibliografía, podríamos decir, si ustedes buscan, lo más probable es que aparecería un título que diga modelo IS con sector gobierno. ¿Qué significa? Que estamos incorporando al sector público. Bueno, como recién les mencionaba, lo primero que tenemos que considerar es que cuando incorporamos al sector público en el análisis que estamos realizando, esta incorporación, desde el punto de vista tanto desde la teoría como obviamente de lo que pasa en la realidad, afecta de dos maneras a la demanda agregada, que era lo que decía recién. Por un lado la incrementa, bueno, a través de los gastos, o sea, los gastos que realiza el gobierno, pero por otro la detrae por los impuestos que cobra al sector privado. Ambas acciones, los gastos y los impuestos, generan efectos, como le decía recién, sobre la demanda agregada. Pero el gobierno realiza estas acciones a través de lo que se denomina la política fiscal, que es lo que le estoy diciendo, de que lo vamos a ver más adelante. Por ahora sepan que todas las acciones que realiza el gobierno es a través de lo que se denomina la política fiscal. Y por lo tanto, vamos a ver cómo se conforma, digamos así, este movimiento o esta secuencia. El gobierno realiza una política fiscal. Ya les digo, ya vamos a hablar sobre las políticas económicas, las cuales incluyen, dentro de la política económica, incluye una que se denomina, o una rama que se denomina política fiscal. La política fiscal se divide a su vez en política de gastos y política de ingresos. O sea, el gobierno tendrá una política de gastos, decir que tiene una política de gastos, es decir, para este ejercicio, para este año, voy a aumentar los gastos en el área de salud y los voy a disminuir en el área de educación, por decir algo.
o viceversa, o como ustedes quieran. Y la política de ingresos, es decir, por ejemplo, este año los impuestos van a permanecer del mismo nivel, o vamos a aumentar determinado tipo de impuestos, que ya los vamos a mencionar, sin entrar demasiado, porque ustedes tienen finanzas y van a estudiar todo esto muy detenidamente, pero por lo menos nosotros lo vamos a mencionar, a ver qué tipos de impuestos existen y cómo afectan, digamos así, a las familias, básicamente. Y todas, tanto la política de gastos como la política de ingresos, se materializan en algo que se llama presupuesto general. Entonces, antes de realizar el análisis del equilibrio, o sea, de la parte teórica que veníamos haciendo, incorporando al sector público, vamos a detenernos un poquito en esta primera parte como un estudio, digamos así, introductorio del presupuesto, porque, insisto, ustedes van a tener en finanzas mayor, digamos así, una explicación completa. Vamos a ver, primero, ¿cómo vamos a conceptualizar o se puede conceptualizar al presupuesto que realiza el gobierno? Quiero aclarar lo siguiente. Los presupuestos los confeccionan todos los gobiernos de los diferentes estamentos políticos. Quiero decir que desde el gobierno nacional se realiza el presupuesto general de la nación, pero también las provincias realizan su presupuesto provincial y los municipios realizan también sus presupuestos municipales. Todos más o menos tienen el mismo formato, la misma metodología. Por supuesto que en algunos habrá algunas pequeñas diferencias desde el punto de vista de su confección, porque obviamente hay diferencias entre el presupuesto que tiene lo que ingresa, por decir algo. Los ingresos, por ejemplo, a nivel nacional son diferentes a los ingresos a nivel provincial o a los ingresos a nivel municipal. Entonces hay cambios, obviamente, en ese tipo. Lo mismo pasa con algunos gastos, etcétera, etcétera. Pero bueno, veamos lo siguiente. El presupuesto es una previsión de ingresos y autorización de gastos en un determinado periodo, generalmente un año. Es importante tener en cuenta que es un programa político. Y este programa político, la autoridad gubernamental es el que propone un presupuesto, ya vamos a ver por qué digo propone, lo hace en función de sus políticas o las políticas que tiene pensado implementar, o de las políticas que en su momento, por ejemplo, haya prometido en las campañas de elección, para las elecciones. Que después haya cumplido o no lo que prometió es otro problema, pero en principio deberíamos pensar que el gobierno va a promover o proyectar un presupuesto y proponer a la población, porque en definitiva es proponer un programa a la población de políticas públicas. Entonces, este es un programa político que resume la estimación de recursos públicos, o sea, cuáles son los recursos que tiene el Estado, y las autorizaciones que va a tener para gastar en un determinado tiempo. Como decíamos, por eso va a existir el presupuesto general de la nación y también los presupuestos por provincia y los presupuestos municipales. Nosotros nos vamos a centrar, por supuesto, en el presupuesto del gobierno nacional. Esta es la importancia, en principio. No puedo decir que, lamentablemente, la historia de nuestro país nos muestra, como siempre, que el presupuesto termina siendo una ley que puede ser modificada, digamos, yo diría hasta fácilmente. Pero en general, el presupuesto siempre se la consideró y se la considera en otros países un poquito más normalizados en su situación institucional, en su situación política, en su situación económica, se lo considera como la ley de leyes, así se le denomina, porque a partir del presupuesto es donde
el gobierno presenta a la sociedad su programa o su plan económico, qué es lo que va a hacer para el año que viene. ¿No es cierto? Y entonces nos muestra a nosotros sus intenciones políticas en materia de políticas económicas o de materia de qué es lo que va a hacer con la economía. En general, cuando se propone un presupuesto, se formula un presupuesto, la idea es que sea un presupuesto, una formulación definitiva. Pero claro, no siempre pasa lo mismo, no pasa esto, digo. Quiero decir de que a lo largo del tiempo lo que va a ocurrir es que va a tener que existir algunas modificaciones por eventos, ya sean económicos o mismo políticos o lo que sean, y entonces va a haber modificaciones sobre el presupuesto original. Pero bueno, en principio lo que vamos a ver, y ahora a estudiar un poquito, es cómo se elabora el presupuesto. Este presupuesto que elabora es una proyección, como decíamos, es lo que planea realizar como política económica el Poder Ejecutivo. Es interesante tener en cuenta de que en esta formulación el Ejecutivo lo quien lo tiene que autorizar en definitiva y el que tiene que promulgar la ley de ese proyecto es el Poder Legislativo. O sea, el Poder Legislativo lo propone y el Poder Legislativo los sanciona como ley. Y luego el Poder Ejecutivo nuevamente tiene que ejecutar ese presupuesto. Pero vamos a ver cuáles son los pasos y qué es lo que puede ocurrir en el medio. Lo primero es la formulación. El Poder Ejecutivo formula el presupuesto fijando sus prioridades en cuanto a la obtención de recursos y los gastos que planea incurrir. Acá es un resumen, digamos así, de todos los recursos que tiene pensado que va a obtener. Y ustedes fíjense, piensen que en la promulgación o en la formulación de un presupuesto son cantidades enormes de páginas, digamos, en donde se detalla punto por punto, ¿no? ítem por ítem, cuál es el monto que se va a estimar, por ejemplo, que se va a obtener, por ejemplo, por un determinado impuesto, ya vamos a ver cuáles son los impuestos, o otros ingresos que tiene el Estado, y también punto por punto cada uno de los gastos que va a realizar. Así que es una elaboración realmente enorme. El segundo paso, una vez que se hace la formulación, que lo hace el Poder Ejecutivo, es la discusión y aprobación parlamentaria. Entonces el Poder Ejecutivo lo pasa al Congreso Nacional. El Congreso Nacional recibe este proyecto de ley de presupuesto, se discute dentro de las fuerzas políticas que componen el Congreso Nacional y se hacen las modificaciones, o se proponen modificaciones, se discuten. Bueno, en la discusión se proponen modificaciones, se aceptan o no, lo que sea, la cuestión es que se llega a un acuerdo y luego de hacerse las modificaciones correspondientes se aprueba. Acá, como les decía, la ley de presupuesto se le denomina también ley de leyes, porque allí está explicitada la política económica del gobierno para el próximo o el año siguiente. ¿Por qué para el año siguiente? El presupuesto se presenta al Congreso en octubre, ¿no? de cada año, en el mes de octubre de cada año. Y, o sea, el Poder Ejecutivo tiene que presentarlo al Congreso en el mes de octubre de cada año. Y el Congreso tiene que promulgar la ley antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque si no se promulga la ley antes del 31 de diciembre, la ley del presupuesto vigente, o sea, de este año,
caduca ese 31 de diciembre y tiene que empezar a regir una nueva ley a partir del 1 de enero. Les voy a dar un ejemplo que no ocurre acá en nuestro país, porque en nuestro país, en ese sentido, digamos, tenemos otros recursos, ¿no? Por ejemplo, si no llega a alcanzarse a promulgar el presupuesto antes del 31 de diciembre, bueno, siempre hay algún recurso, un resquicio jurídico donde se extiende el presupuesto anterior o una cosa de esas, y con eso se salva hasta que se promulga el nuevo presupuesto. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos eso no es tan fácil. En Estados Unidos no se puede extender el presupuesto del año vigente al año próximo, salvo determinar, con excepciones muy explícitas que determina la Constitución de Estados Unidos. Y entonces es común ver, ha ocurrido, por ejemplo, no sé si ustedes lo han leído, por ejemplo, este año o el año pasado también. Este año no, perdón, el año pasado y el anterior, con la presidencia de Trump, de que no alcanzaban porque no le aprobaban el presupuesto a Trump, ¿no? El Congreso de Estados Unidos no le aprobaban, no llegaban a un acuerdo. Los tiempos son parecidos a los que en casi todos los países es año calendario, ¿no? El ejercicio presupuestario. Entonces no le aprobaban a tiempo el presupuesto, entonces a partir del 1 de enero tenían que declarar un lockdown Estados Unidos. Eso significaba cerrar muchísimas actividades gubernamentales, ¿no? Y bueno, lo tenían que hacer y lo hacían. Y por ahí se pasaba todo enero con el cierre de actividades gubernamentales porque no tenían recursos, presupuesto para, por supuesto, las más esenciales no, pero muchas tenían que cerrar. Entonces salía las noticias muy... Porque, ¿qué ocurre? El aprobar o no aprobar un presupuesto a tiempo implica o significa llegar o no a un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas. Entonces, no llegar a aprobar el presupuesto a tiempo implicaba, desde el punto de vista de la política general de Estados Unidos, un problema un problema serio de política general. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la tercera, después que se hace la discusión y la aprobación parlamentaria, se aprueba la ley y empieza a regir a partir del 1 de enero. Mientras rige a partir del 1 de enero, cuando empieza a regir, lo que aparece es lo que se denomina ejecución presupuestaria. Y esa ejecución presupuestaria comienza al 1 de enero. Por lo tanto, en esta formulación y 2 discusiones hasta la aprobación, el presupuesto es es una actividad o un hecho ex antes. Es lo que se planea hacer. Se formula, se discute, se aprueba. Eso es ex ante. Pero a partir del 1 de enero ya empieza a hacerse una ejecución y empieza a aparecer el concepto ex post en el presupuesto, ¿no? Bueno, una vez que comienza, que se va ejecutando a lo largo del año, significa, por ejemplo, que si yo en el presupuesto no tengo previsto, no está aprobado por la ley de presupuesto, que tenga que comprar, no sé, el gobierno tenga que comprar determinado bien o hacer un determinado gasto en una determinada obra, por ejemplo, que no esté prevista en el presupuesto, no lo podría hacer y tendría que pedir, por ejemplo, una ampliación del presupuesto. Bueno, esos son los pasos o las cosas que ocurren a lo largo del año a través de la ejecución presupuestaria. Y a través, el cuarto y último punto, de lo que se llama seguimiento y evaluación.
Este seguimiento y evaluación es de la ejecución presupuestaria. Y una vez finalizado el año, el Poder Ejecutivo confecciona una cuenta o la cuenta de inversión, donde rinde cuentas al Congreso Nacional de los gastos efectuados o ejecutados en función de los ingresos producidos y los resultados alcanzados. En pocas palabras, una vez que se va haciendo la ejecución presupuestaria, también se va haciendo un seguimiento y evaluación. Todo esto entra mucho en el terreno de la hipótesis o de lo hipotético, de lo que debería ser. Pocas veces se realiza esta cuenta de inversión donde se rinde cuentas al Congreso al final del año de qué es lo que ha ocurrido, sino que, bueno, en general, en este seguimiento y evaluación es donde se van apareciendo las diferentes reformulaciones del presupuesto original. ¿Hay alguna duda con respecto de esto que hemos dicho? No. Bueno, entonces continuamos. Ustedes pueden encontrar en la bibliografía que hemos establecido, Donbury Fisher, temas de presupuesto, así el tema general, obviamente que está hecho por autores norteamericanos, así que obviamente se referirá al presupuesto de Estados Unidos. Pero en términos generales, por ejemplo, estos 4 pasos se realiza en todos lados. Bueno, ahora ¿qué pasa? Una vez que se termina la ejecución del presupuesto, o sea, cuando transcurre el año, sabemos, porque ya lo hemos estudiado, que los resultados del final del ejercicio, digamos así, en esa última cuenta que se realiza, esto sí aparece, obviamente. Lo que digo que es hipotético el tema de rendir cuentas al Congreso, eso no va a pasar nunca, pero sí, obviamente se obtienen resultados al final del año en la ejecución presupuestaria. Quiero decirles, porque esto es muy importante, que a la formulación del presupuesto se le denomina presupuesto devengado, que es lo que les decía antes como una acción planeada ex antes. Y a los efectos de las cuentas nacionales y de qué es lo que se determina cuando se obtienen los datos del presupuesto para las cuentas nacionales, lo que se busca, o los datos que se buscan, no es en el presupuesto devengado, o sea, en el formulado, sino en el ejecutado. Lo que importa es el ejecutado. En pocas palabras, no importa tanto lo que el gobierno planeó hacer, sino lo que en realidad hizo. Porque eso es lo que mide la economía descriptiva, ¿no? La realidad. Entonces, desde el punto de vista de las cuentas nacionales, y también para nuestro análisis de los modelos económicos, lo que se tiene en cuenta es el presupuesto ejecutado, o sea, lo que efectivamente realizó el gobierno. Bueno, una vez que se ejecuta el presupuesto, lo que puede ocurrir son, como ustedes ya saben, 2 cuestiones se pueden presentar. Que los gastos sean mayores que los ingresos, o que los ingresos sean mayores que los gastos. Ya sabemos que en el primer caso lo denominábamos déficit, y en el segundo caso lo denominamos superávit. Estos resultados están previstos en la formulación original del presupuesto, o sea, en principio, el gobierno cuando plantea su política económica, y esto, ¿por qué? Alguien me podría preguntar, ¿pero por qué al gobierno se le podría ocurrir presentar un presupuesto, presentar el presupuesto con, por ejemplo, con que los gastos sean mayores que los ingresos, o sea, con un déficit? Bueno, vamos a ver que eso es la más común que ocurre. Y ya vamos a ver por qué se presenta o puede el gobierno plantear una política, o como política económica, eso, de que los gastos sean mayores que los recursos. Ya vamos a verlo todo eso. Pero los resultados están, como digo, están previstos en la formulación original del presupuesto. Por lo tanto, se denomina déficit presupuestario al déficit
que tiene ya desde el punto de vista de la formulación o superávit presupuestario. Déjenme aclarar lo siguiente, porque tratando de ordenar un poco, porque el tema del presupuesto es, ustedes ya les digo, van a tener una clase de finanzas y yo trato de resumir en una clase algunos aspectos importantes de todo esto. Y acá lo que quiero decirles es que en la formulación, por ejemplo, vamos a suponer de que el gobierno formula el presupuesto previendo un superávit. Vamos a pensar de que prevé un superávit, que puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, que muchas veces ocurre también. Pero a lo largo del año, cuando va ejecutando el presupuesto y con sucesivas modificaciones que se van haciendo de ampliaciones de presupuesto, resulta que el presupuesto formulado, que era un resultado de superávit, se transforma en el presupuesto ejecutado en un resultado de déficit. Bueno, esto ocurre y lo que pasó en el medio es que la política económica se tuvo que ir adaptando o diferentes o nuevas o diferentes políticas económicas ante diferentes circunstancias que pudieron aparecer, que pueden ser por casos de política general, por casos de situación externa, por casos de política general, porque puede haber presiones sectoriales, ¿no? O presiones políticas de la oposición, o lo que sea, por presiones externas, como les decía recién, por inconvenientes del desenvolvimiento de la economía, en el cual no se produce lo que se previó. En pocas palabras, por ejemplo, si se pensó de que se iba a tener una inflación del 10% anual, de pronto la inflación se empieza a disparar y en vez de ser el 10%, va siendo muy alta mes a mes y se prevé a mitad de año que va a ser del 25%. Para decir cualquier cosa ahora, no estoy poniendo ejemplo ni nada, es un ejemplo conjetural solamente. Bueno, ahí obviamente que hay un cambio en la política, ¿no? Porque ahora tendría que el gobierno aplicar medidas antiinflacionarias, etcétera, etcétera, y probablemente afecte al presupuesto. En consecuencia, siempre que se va a considerar al presupuesto ejecutado, lo que vamos a tener es, lo que ya conocemos, es que si hay un déficit, tendremos un desahorro para la economía, y si se produce un superávit, para la economía no, perdón, para el sector público se produce un desahorro, y si tenemos un superávit se producirá un ahorro. Ahora bien, cuando se produce, por ejemplo, el gobierno determina tanto un déficit o un superávit, estamos en la formulación ahora, el gobierno dice, bueno, este año vamos a generar o se va a producir un déficit por nuestras políticas fiscales. Entonces, en el mismo presupuesto, tiene que establecer cuáles son los mecanismos de financiación que existen para cubrir ese déficit. ¿Está claro? De la misma manera, cuando prevé un superávit, en el mismo presupuesto que formula el presupuesto, tiene que prever dónde va a destinar ese ahorro. ¿Qué es lo que va a hacer con ese ahorro? Que puede ser, ya vamos a ver, cuando veamos políticas económicas, vamos a ver cuáles son tanto por el lado del déficit, de cómo financiar el presupuesto, o en los superávit, qué es lo que hace el gobierno. Pero ya acá podemos ir avanzando en algunas cuestiones que resultan muy importantes desde el punto de vista de lo que ya estamos viendo. Vamos a ver desde el punto de vista del déficit, que es por ahí el más preocupante de todos. Porque bueno, cuando tenemos superávit es ahorro para el sector público, entonces lo que va a hacer es probablemente o prestar o invertir o destinarlo a determinadas actividades o cuestiones, pero cuando es déficit, ahí la cosa se pone un poquito complicada. Pero el Poder Ejecutivo lo va a hacer en función de tres métodos.
Uno puede ser la emisión de deuda pública, que es letras, bonos. La otra es solicitud de préstamos, tanto externos a los organismos financieros internacionales, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, como internos. Puede pedirle al Banco Central o a los bancos comerciales préstamos. Y el tercero, por ejemplo, emitir dinero. Ahora bien, para que tengamos más o menos una idea de qué es lo que están de los últimos años, y ustedes sepan en qué país, qué es lo que nos pasó. En los años del gobierno anterior, el financiamiento del déficit, que era un déficit que se alcanzaba o se tenía, en realidad no se quería tener déficit, pero necesariamente lo había, porque la situación económica lo se planteaba de esa manera, era financiado con emisión de deuda pública, la famosa, o sea, emitiendo deuda pública con las letras, bonos, etc., o solicitud de préstamos al Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, esto es deuda externa, que es lo que ahora se plantea y que Guzmán está dando vuelta por todos lados para ver cómo tratarlo. En esta emisión de deuda pública, letras y bonos pueden ser tanto deuda interna como deuda externa. La diferencia entre deuda interna y deuda externa viene dado por las características de la suscripción que tienen o que se realiza de esa deuda. Y básicamente, para que tengamos en cuenta y ustedes tengan en cuenta, es que la deuda, por ejemplo, un bono emitido con la característica de que sea en moneda extranjera, por ejemplo, dólar, y que sea que sus controversias judiciales se resuelvan en un tribunal exterior, como puede ser Nueva York o Londres o lo que sea, eso es deuda, es la creación de deuda externa. Yo puedo comprar ese bono. Yo, argentino, Fernando Labella, sentado acá en mi casa, puedo comprar ese bono. Pero a los efectos de lo que se considera, en todos los registros, etcétera, etcétera, eso se considerará como deuda externa. O sea, independientemente de la residencia del que compra el bono, lo que importa es en qué peso o en qué moneda está nominada y dónde se dirimen las cuestiones judiciales. De la misma manera, puede ocurrir, o ocurre, de que se emitan deuda o se emitan bonos nominados en pesos argentinos y con resolución de conflictos en los tribunales de Buenos Aires. Esa es deuda interna. Y esa deuda interna, si lo compra un agente económico del exterior, o sea, un no residente, ese bono, también será deuda interna. Por más que el residente viva en Japón, el no residente viva en Japón, igual es deuda interna. ¿Se entiende? Entonces, la característica o lo que caracteriza deuda interna o deuda externa no es la residencia del que lo compra, para decirlo rápido y sencillo, sino en qué moneda está nominada y en dónde se dirimen las cuestiones judiciales. Por eso es que nosotros tenemos muchísima deuda externa. ¿Por qué? Porque primero la tenemos que nominar en dólares y segundo porque la tenemos que poner con tribunales para dirimir las cuestiones jurídicas en el exterior, Nueva York, Londres, lo que sea. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, porque la historia de nuestro país, los continuos fracasos que hemos tenido, la alta inflación que tenemos desde hace un montón de años, etcétera, etcétera, hacen de que los inversores, cualquiera sea, tanto argentinos como extranjeros, les tengamos desconfianza a los bonos nominados en moneda argentina y que tengan su lugar de residencia de conflictos en la Argentina. Entonces, solamente la manera para atraer a inversores y que nos financien un déficit presupuestario es haciéndolo con o generando lo que llamamos
deuda externa. Entonces, el inversor externo y también el local se sentirá atraído por un bono que le garantice dólares, o que los conflictos se resuelvan fuera del ámbito de la Argentina, porque nadie tiene confianza en la justicia de la Argentina, y por lo tanto se pueden colocar. Independientemente, luego veremos temas de tasas, etcétera, etcétera, de tasas de interés, ¿no? De cómo se colocan y por qué y cómo. Pero bueno, esa es la diferencia. Y la otra que decíamos es la solicitud de préstamos externos, que también hizo el gobierno anterior. O sea, esto lo hizo el gobierno de Macri, emisión de deuda pública y solicitud de préstamos externos a los organismos financieros, que Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. ¿Y cuáles? También se puede pedir bancos internos, ¿no? Al Banco Central, Banco Comercial. ¿Y cuáles son? Y el tercero es la emisión de moneda. Bueno, ¿cómo está financiando la Argentina en la actualidad con este gobierno su deuda? Y lo está financiando con la emisión de moneda. ¿Por qué? Porque la posibilidad de hacerlo con endeudamiento externo, ya sea por emisión de deuda o pidiendo préstamos, se agotó. Porque nadie nos compra un bono y porque nadie nos da un préstamo. Entonces, en la actualidad, el único mecanismo que le queda a la Argentina es emitir pesos. Y ya sabemos, o podemos ir ya más o menos sabiendo, cuál es el problema de emitir mucha moneda o emitir demasiado, digamos, moneda. Pero bueno, esto es para... Después, en la próxima clase, vamos a hablar un poquitito más sobre esto. Ahora, lo que quiero significar o plantearles y dejarles que quede bien en claro, que el presupuesto tiene que tener siempre... ¿Hay alguna duda? Perdón, quiero saber si quieren hacerme una pregunta o consulta sobre esto, porque esto es actual, es muy vigente, es lo que, el problema que tiene la Argentina en estos momentos, básicamente es precisamente el tema de la deuda. ¿Están? Perdón. Sí, profe, se entendió. Bueno. Se entendió. No, porque uno no sabe si está hablando solo o por ahí están ahí. Bueno, vamos a ver. El presupuesto debe estar equilibrado. Como todo instrumento contable y todo, digamos así, instrumento también económico, vamos a ver que tiene que estar equilibrado. Pero los equilibrios son diferentes. El principio del equilibrio presupuestario dicta que el presupuesto del Estado debe estar nivelado, en principio, y se pueden identificar tres tipos de equilibrio presupuestario. El primero es desde el punto de vista contable. Este equilibrio, como el presupuesto es un instrumento contable, por lo tanto, siempre se equilibrará. ¿Qué significa esto? Que precisamente, si nosotros formulamos el presupuesto y vemos que los gastos son mayores que los recursos, lo que tenemos es un déficit. Entonces tenemos que equilibrarlo. La diferencia la vamos a salvar con el financiamiento de ese déficit. Entonces pondremos abajo, si tenemos que nosotros hacer el presupuesto, pondremos, por ejemplo, emisión de bonos o de letras. Por ejemplo, por X, que es la diferencia que hay entre los gastos con los ingresos. Y por lo tanto, equilibraremos nuestro presupuesto. ¿Se entiende? Ese es el equilibrio contable. Después está desde el punto de vista financiero. Y ahí el equilibrio cuando la totalidad de los gastos se nivelan con los recursos, que es, bueno, básicamente lo que provoca el equilibrio luego contable. Entonces, siempre
que haya, y ya vamos a ver, porque ya acá hablamos de necesidad de financiamiento. Siempre vamos a tener una necesidad de financiamiento que será positiva o negativa y que va a estar dada en función de que si los gastos, el detalle de gastos y recursos sean más o menos para un lado o para otro. Y están desde el punto de vista económico, que es el más importante para nosotros, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la economía. Y desde el punto de vista económico, el equilibrio se logra cuando lo que se iguala no son los guarismos monetarios. No, está bien, tiene que vamos a alcanzar que vamos a tener de ingresos 100 y de gastos 100, y vamos a tener, en función también de la necesidad presupuestaria, se igualaron los guarismos, los números, todo bien, pero lo que importa más es cuándo. A ver, ¿cómo explicarlo para no entrar en una... Porque acá yo puse, se igualan los efectos expansivos de los primeros con los efectos restrictivos de los segundos. A ver, cuando el gobierno gasta, aumenta la demanda agregada. Por lo tanto, cuando aumenta la demanda agregada, ese es un aumento o un elemento expansivo del sector público. Y por lo tanto queda especificado en el presupuesto. Entonces, un aumento, por ejemplo, de los gastos del gobierno, que provocarán un aumento de la demanda agregada, es un efecto expansivo de los gastos. Pero desde el punto de vista, y bueno, y lo contrario, cuando, por ejemplo, hay un aumento del superávit, o hay un superávit, quiere decir de que hubo un aumento de los impuestos. Pero ese aumento de los impuestos habíamos dicho que contraía al consumo. Por lo tanto, provoca una retracción en la demanda agregada. Por lo tanto, es un efecto restrictivo el aumento de los impuestos. Entonces, se dice que el equilibrio económico viene dado cuando los efectos expansivos, por ejemplo, el aumento de los gastos, se encuentran equilibrados con los efectos restrictivos que provocan un aumento en los impuestos. En pocas palabras, si yo quiero aumentar los gastos porque quiero aumentar los subsidios a los sectores más vulnerables, tengo que buscar o encontrar el mecanismo de aumentos de ingresos, por ejemplo, aumentar el impuesto a la ganancia, aumentar las retenciones al campo, aumentar lo que sea, para que se compense, digamos así, ese aumento de los gastos. ¿Se entiende lo que digo? Pero esto nos va a llevar, o nos lleva a la política económica que, como dije, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero por eso quiero quedarme solamente acá, en esto, que ustedes entiendan que en el presupuesto se plantean déficit o se plantea el superávit. Si se plantea un déficit, que después hay que poner cómo se financia, pero esto queda afuera, digamos, ¿no? Entonces, si se plantea un déficit, lo que tenemos que decir es, bueno, muy bien, en el financiamiento deberíamos, desde el punto de vista económico, en el financiamiento deberíamos decir, o mejor dicho, no en el financiamiento, si se plantea originalmente un déficit, en el área de recursos tendríamos que buscar la forma de solventar ese déficit con algún nuevo recurso. Y ahí es donde se equilibra desde el punto de vista económico el presupuesto. ¿Hay alguna duda, chicos? Por ahora no, profe. Bueno, veamos lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que el presupuesto, como les decía, es un instrumento contable, donde consta de infinidad de ítems e infinidad de subcuentas, infinidad de registros. Pero tiene una estructura que se tiene que respetar. Y esta estructura
sirve o se utiliza tanto para los presupuestos generales de la Nación como para los presupuestos provinciales como para los presupuestos municipales, como les decía. Lo primero que se caracteriza, o lo que vamos a ver en un presupuesto, si nosotros tuviéramos frente, bueno, en las clases presenciales yo les llevo ejemplo de presupuestos resumidos, entonces son, podría haber, bueno, y es fácil de verlos, esto que vemos, que les voy a decir ahora. Bueno, primero hay tres grandes cuentas. Las tres grandes cuentas son la cuenta de los recursos o de ingresos, la cuenta de erogaciones y la cuenta de necesidad de financiamiento. Veremos después cuán importante que es esta cuenta. Tanto los ingresos o recursos se dividen también en recursos corrientes y recursos de capital. Y acá vemos que los recursos corrientes son aquellos que comprenden a los ingresos, fundamentalmente a los tributarios, que comprende a los ingresos por impuestos, los impuestos que pagamos todo el tiempo, impuesto a la ganancia, impuesto al valor agregado, los impuestos internos, todo tipo de impuestos, todos. Y también como recursos corrientes tenemos los no tributarios. O sea, son las divisiones, en las subcuentas en que se divide la gran cuenta que se llama recursos, ¿no? Entonces tenemos los recursos corrientes, y dentro de los recursos corrientes están los recursos tributarios, que comprende todos los impuestos, y los recursos no tributarios, que corresponde básicamente a ingresos por derechos, regalías, alquileres, primas, multas, concesiones, etcétera, que cobra el gobierno o el Estado. Y tenemos los recursos de capital. Y los recursos de capital, que están al mismo nivel de recursos corrientes, ¿no? En recursos se dividen en recursos corrientes y en recursos de capital. Dentro de recursos corrientes están los tributarios y los no tributarios. Dentro de recursos de capital son los provenientes de la venta de los activos fijos. Por ejemplo, el gobierno saca a la venta determinadas tierras fiscales, o máquinas, o instalaciones, o lo que sea. Bueno, esos son recursos de capital. Son los tangibles, y también están los intangibles, ¿no? Los derechos, marcas que pueda tener el país y que son vendidos. Como si nosotros mirásemos ahora tanto un presupuesto formulado como una ejecución de presupuesto, o el ejecutado, ¿no? Finalizado ya el año, veríamos que los recursos de capital en realidad no son un gran monto. También veríamos otro detalle, que los recursos no tributarios tampoco son gran monto. Por lo tanto, lo fuerte, lo importante, lo que explica casi el 95% o el 93% de los recursos del Estado son los impuestos, o sea, los recursos tributarios. O sea, son los impuestos que cobra el gobierno a las familias y a las empresas. Bueno, también tenemos las erogaciones, que es la otra gran cuenta. Y estas erogaciones se dividen también en erogaciones corrientes y erogaciones de capital. Las erogaciones o los gastos corrientes se dividen a su vez en gastos de consumo, que incluye a los salarios, a los bienes, bueno, los salarios es obviamente los pagos a los empleados públicos, bienes y servicios, incluye, bueno, la compra de todos los bienes, qué sé yo, desde una lapicera hasta un marcador o una pizarra o bueno, lo que sea, ¿no? Todo lo que compra el Estado, los servicios son servicios, por ejemplo, el Estado contrata a una consultora para que le haga un estudio para determinar la viabilidad del proyecto Meseta Intermedia en la provincia de Chubut. Bueno, ahí tenemos un servicio.
Y bueno, y hay otros gastos que incluye algo muy, pero muy importante y que es lo que afecta muchísimo al presupuesto y que provoca en la mayoría de las veces su déficit. No bueno, ahora ya es más que nada los subsidios, ese tipo de cosas, pero en otros gastos están, obviamente, bueno, esto que les quiero mencionar ahora, y que son los intereses de la deuda pública, tanto interna como externa. O sea, antes yo les dije de que el presupuesto se financiaba mediante 3 formas: deuda pública, interna o externa, préstamos a organismos internacionales o a los bancos comerciales o bancos del país, y la emisión monetaria. Bueno, cuando se hace emisión de deuda, o sea, se formula un bono o una letra o cualquier instrumento de ese tipo, o se pide un préstamo, después hay que pagar no solo el capital, sino hay que pagar los intereses. Entonces hay que calcular, o hay que prever cuáles son esos intereses y se van a volcar en las erogaciones corrientes, en el rubro otros gastos, en la cuenta intereses de la deuda pública. Y vamos a ver que vamos a poner, o se pondría, deuda pública interna, deuda pública externa. Esto es importante, la diferenciación, porque la deuda pública externa se va a consignar dentro de los gastos corrientes en el presupuesto y por lo tanto afecta al resultado presupuestario, como decíamos antes, que puede ser déficit, superávit, lo que sea, lo afecta y significativamente. Y luego también se va a consignar en otro instrumento contable que vamos a ver más adelante, no mucho más adelante, en las próximas clases, que ustedes vieron como una cuenta de las cuentas nacionales que se llamaba balance de pagos. Y ahí vamos a ver que también se incluye el mismo monto de intereses de la deuda pública externa que se incluye en el presupuesto, se incluirá también en la balanza de pago. Pero la deuda interna no se incluye en la balanza de pago, solamente va a ir en el presupuesto. Es sumamente importante porque históricamente para la Argentina este rubro ha sido muy, muy alto y ha provocado y provoca, obviamente, digamos así, que las necesidades de financiamiento, porque en general lo que aparece o lo que termina formulándose o ejecutándose es un déficit. Bueno, también dentro de los gastos corrientes lo que tenemos son las transferencias corrientes, que son al sector privado, que pueden ser las jubilaciones, las pensiones, etc. También lo que se denomina al sector público, que son aportes, y al sector externo, que son los pagos por diversas actividades que se realizan, que pueden ser tranquilamente, por ejemplo, por servicios que nos cobran del exterior. No sé, una consultora que está en Nueva York y que nos ayuda o que asesora al gobierno para trámites o para reformular la deuda, o lo que está haciendo Guzmán ahora por todos lados. O sea, Guzmán, el ministro de Economía, no va solo, ni va con su equipo. Lo que hay es en los centros financieros internacionales, Estados Unidos fundamentalmente, y en París o en Europa, por el Club de París, etc., hay agencias o consultoras extranjeras que, digamos así, asesoran a la Argentina para el trámite de todo lo que se quiere, o de la renegociación que se quiere realizar. Luego, habíamos dicho, entonces estábamos en el rubro de erogaciones, en la gran cuenta de erogaciones, o egresos, si ustedes quieren.
que estábamos con los gastos corrientes, que es todo esto que hemos mencionado, pero también están los gastos de capitales, la otra subcuenta que surge de erogaciones. Y los gastos de capitales es importante porque acá está la inversión real directa. Y la inversión real directa es la obra pública. Acá se va a poner, en el presupuesto formulado, lo que se va a poner es cada obra que está previsto realizar el gobierno durante el año. Si tiene previsto pavimentar una ruta, pondrá la ruta que es, de qué punto hasta qué punto, etcétera, etcétera, y así hacer un puente, hacer una escuela, hacer un hospital, lo que sea, tiene que estar presupuestado. Esto es lo que se llama la inversión pública. Y esto obviamente es un monto sumamente importante. Y esta era el rubro. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de inversión y el nacimiento de la teoría keynesiana simple, que habíamos dicho que Keynes planteaba que la función de inversión era que la inversión dependía de la inversión autónoma? Bueno, porque decía que el gobierno era el único que podía realizar gastos en inversión, porque no tenía que rendir cuenta a nada, ni nadie, ni dependía de nadie. Bueno, es esto precisamente de lo que estábamos hablando. Ahora, me permito acá hacer darles una postillita de esta situación. La obra pública, por supuesto, se presupuesta que puede llevar varios años. Lo que puede ocurrir es que se inicie y nunca se termine. Muchos ejemplos tenemos en el pasado, en el presente y tendremos en el futuro respecto a esta situación de que se inicia una obra pública y nunca se termina. Lo peor de todo que tendremos y tenderemos a tener en el futuro de que se inicie, se pague toda la obra y nunca se termine. Bueno, eso está recontra claro, ya lo sabemos. Pero también puede ocurrir de que por motivos X, por ejemplo, problemas climáticos, etcétera, etcétera, se atrasen las obras. Bueno, entonces se reformula ese ítem para el año siguiente, se incluye con una nueva reformulación, etcétera, etcétera. Cuando pasa eso y termina que el presupuesto, y todavía no se pagó toda la obra, ¿no? Porque normalmente eso de pagar el inicio de la obra todo solamente ocurre en este país por un problema de corrupción, ya sabemos toda esta historia, pero normalmente lo que se va haciendo es las empresas constructoras van presentando certificados de obra y el gobierno va pagando. Entonces, lo que puede ocurrir es que se terminen subejecutando obras, quiere decir de que se previó gastar 100, pero no se alcanzó a gastar los 100 y se gastaron, por ejemplo, 60. Entonces es una subejecución. Esos 40 restantes irán a parar al otro ejercicio para continuar reformulando la obra. Todo desde el punto de vista de lo que estamos hablando del presupuesto. Y sobre ejecución sería, por ejemplo, de que una obra se pensó en un determinado monto. Bueno, siempre hay ampliaciones, ¿no? Porque siempre se piensa en un determinado monto y después finalmente termina siendo mucho mayor. Ejemplos también tenemos innumerables de esto, ¿no? Solamente acá pensemos en la repavimentación o de la doble vía entre Madryn y Trelew, ¿no? Bueno, ahí hubo varias cuestiones. Primero, se inició y nunca se terminó. Después, cuando se inició, se reformuló 20 veces, siempre con ampliaciones de presupuesto, porque siempre salía más caro y más caro. Bueno, y todavía seguimos dando vuelta con esa historia. Bueno, pero esas son las características y lo que pasa normalmente con el tema de la obra pública. Y la tercera cuenta es lo que denominamos necesidad, o se denomina necesidad de financiamiento. Bueno, ahora, ¿por qué? Bueno, la necesidad de financiamiento es porque cuando hacemos la diferencia, cuando se termina el presupuesto, de formular el presupuesto, o la misma, y aparece en la ejecución presupuestaria también, cuando se ejecuta, aparecen los recursos y aparecen las erogaciones. Entonces sabemos que si los recursos son mayores que las erogaciones, tendremos un superávit. Si las erogaciones son mayores que los recursos, tendremos un déficit.
Vamos a fijarnos ahora en si la diferencia entre gastos, entre los gastos, y los recursos es mayor para los gastos. Entonces, si es mayor, como dijimos, tiene que financiarse. Entonces, las fuentes de financieras que existen es lo que habíamos dicho antes, que son el endeudamiento, ya sea por la emisión de deuda, pública, interna o externa, los pedidos de préstamos, y acá no aparece, obviamente, no va a aparecer emisión monetaria, porque la emisión monetaria aparece siempre en la ejecución presupuestaria, y no aparece como un rubro, sino que se emite simplemente. Bueno, entonces lo que decimos es que si el endeudamiento público, si la diferencia entre ingresos y gastos es negativa, como ya sabemos, tendremos el déficit que ya conocemos y a viceversa. Bueno, esto es básicamente, lo que quiero decir es esto. Nosotros vamos a ver en una ejecución presupuestaria y primero en una formulación y después en la ejecución presupuestaria vamos a ver los recursos por un lado, vamos a ver las erogaciones por otro, y abajo vamos a ver la necesidad de financiamiento que nos va a decir en la formulación cómo se pensaba financiar la diferencia. Y en la ejecución se va a ver cómo se financió finalmente la diferencia. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, respecto a lo que vemos, lo que acabamos de... Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar con esto hoy. En la próxima, o sea, el próximo jueves, ya vamos a entrar y vamos a cerrar con la parte formal, analítica, y también vamos a ver el tema de las curvas, que vamos a ver que no cambia la curva, y ya luego comienzan ustedes con la práctica, incorporando a este sector público, como lo que planteamos hoy. Así que bueno, si no hay comentarios o preguntas. Profe, Sí. con el tema de la nota de cátedra, la sube hoy a la noche, ¿no? Porque estuve buscando la de desplazamientos y no la encontré tampoco. Si subía eso o no. No, la de desplazamientos de la IS. Sí. ¿Lo que vimos hoy? Sí. Sí, lo que vimos hoy lo voy a subir entre hoy y hoy a la noche y mañana a la mañana ya va a estar. O mañana a la mañana, si ahora estoy esperando, tengo un compromiso. Pero sí, para mañana ya va a estar. Gracias. Van a estar las dos diapositivas que vimos hoy. La del tema. Lo que pasa es que la diapositiva anterior yo no la subí, el Power anterior no lo subí porque faltaban todo el tema de desplazamiento que vimos hoy. Habíamos visto una parte y me quedaba la otra parte. Entonces, eso lo voy a subir ya hoy o mañana, más tardar a la mañana. Y hoy voy a subir esto de presupuesto que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Sí, gracias. A eso me refería, esa partecita. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Más? ¿No duda o consulta o lo que quieran hacer? Profe, ¿esto entraba Sí. en el parcial o no? ¿Cómo, perdón? ¿Entraba en el parcial? Todo lo que damos entra en el parcial. Todo lo que damos, y ustedes van a tener las grabaciones y los Power en PDF puestos, o sea, tienen material para estudiar, va a entrar en el parcial, ¿sí? Bueno. ¿Duda, consulta nueva? Bueno, si no hay más, seguiremos la próxima clase y vamos a ver si la próxima clase podemos hacer la primera hora de teoría y la segunda hora de práctica. Bueno, buenas tardes entonces a todos y nos estamos viendo el jueves. El jueves, sí.